Se quedó de pie a la entrada del cobertizo, con una mano apoyada en su vientre que ya no podía ocultar, y la otra agarrando una barra de hierro oxidada que había encontrado en el suelo. El aire olía a moho, polvo viejo y madera podrida. Afuera, el sol del mediodía caía a plomo sobre la tierra agrietada, pero dentro, la tenue luz era húmeda y pesada. Nadie había entrado en ese lugar en años. Nadie, excepto ella. Y de alguna extraña manera, eso parecía justo lo que necesitaba. Un lugar donde nadie la mirara con lástima, desprecio o curiosidad maliciosa. Un lugar donde pudiera existir sin tener que justificar el tamaño de su barriga, la ausencia de su difunto marido o la estúpida insistencia en seguir viviendo. El cobertizo había sido, décadas atrás, un almacén de café. Aún quedaban restos de sacos rotos apilados contra la pared del fondo, manchados de humedad y roídos por insectos. El techo de zinc tenía agujeros que dejaban pasar finos rayos de luz, como si el lugar hubiera estado plagado de antiguos impactos de bala. El suelo era de tierra compactada, irregular, cubierto de trozos de metal retorcido, tornillos sueltos, cadenas rotas y herramientas sin mangos. Para cualquier persona sensata no era más que un basurero. Para ella era el único espacio al que aún podía llamar refugio. Y quizás, solo quizás, un taller. Dio otro paso adentro, sintiendo el peso de su propio cuerpo, el cansancio acumulado en sus piernas hinchadas, el dolor sordo en la parte baja de la espalda que no la había abandonado desde que su barriga había empezado a crecer. Pero no se detuvo. Se agachó lentamente, recogió la barra de hierro y la sostuvo contra la luz que se filtraba por la grieta del techo. Estaba torcida, pero podía cumplir su propósito. Podía ajustarse, podía transformarse en algo útil. Y si estás leyendo esto ahora, estés donde estés, suscríbete al canal, porque lo que pasó en ese almacén abandonado lo cambió todo, y necesitas ver hasta dónde puede llegar una mujer soltera, embarazada y despreciada cuando decide que ya no va a pedir permiso para existir. Se llamaba Elena. Tenía 27 años, las manos callosas por el trabajo y un porte tranquilo, hija de alguien que había aprendido desde pequeño que hablar demasiado no cambiaba el destino de nadie. Nació justo ahí, en esa región de viejos cafetales y caminos de tierra que se convertían en lodo con la lluvia, hija de un herrero que murió joven y una madre que se ganaba la vida cosiendo hasta que le sangraban los dedos. Creció viendo cómo doblaban, reparaban y transformaban el metal. Creció oyendo el sonido de los martillos golpeando los yunques, el olor a grasa mezclado con humo de forja, el crujido de los engranajes al ajustarse a mano. No era una educación formal. Era algo más antiguo, más instintivo. Una alfabetización del hierro, de las poleas, de los tornillos apretándose en la dirección correcta, y eso se quedó con ella como la voz de alguien a quien amas. No importa cuánto tiempo pase, reconoces el sonido. A los 23 años, Elena se casó con un hombre llamado Artur. Era carpintero, honesto, tranquilo y trabajador. No tenían mucho, pero tenían lo suficiente. Una pequeña casa a las afueras del pueblo, un huerto en la parte de atrás, gallinas correteando libremente por el patio y la silenciosa promesa de que construirían algo juntos. Artur se despertaba antes del amanecer, volvía a casa con las manos encallecidas de cortar leña, cenaba en silencio y se acostaba temprano. Elena cuidaba de la casa. Lavaba la ropa en la tina, vendía huevos en el mercado los sábados y en su tiempo libre ayudaba a Artur a afilar herramientas o reparar bisagras. No hablaban de amor todo el tiempo. No lo necesitaban. El amor estaba en la olla caliente que esperaba en la mesa, en la manta que le cubría los hombros por la mañana temprano, en la forma en que la miraba cuando creía que ella no lo miraba. Cuando Elena descubrió que estaba embarazada, fue Artur quien lloró primero. La abrazó lentamente, como quien sostiene algo demasiado frágil para apretarlo, y susurró que iba a ser una cuna, buena madera,
bien lijada, sin astillas. Dijo que sería la cuna más segura que ese niño podría tener, y Elena le creyó, porque Arthur era un hombre de palabra, era un hombre de manos firmes y corazón tranquilo. Era el tipo de hombre que no promete lo imposible, sino que cumple las cosas simples con una devoción que pocos entienden. Durante 3 meses, ella caminó por la casa sintiendo que su cuerpo cambiaba lentamente, sintiendo que la vida crecía dentro de ella como una semilla plantada en buena tierra. Arthur trabajaba más, aceptaba trabajos extra, llegaba tarde a casa, pero siempre regresaba sonriendo, siempre con algo en el bolsillo, un dulce, una pieza de fruta, una moneda extra. Entonces llegó el accidente. Arthur estaba reparando el techo de un granero cuando la viga cedió. Cayó hacia atrás, se golpeó la cabeza contra el suelo de piedra y nunca más despertó. No hubo tiempo para despedidas, no hubo tiempo para nada. Elena recibió la noticia junto al lavabo, con las manos mojadas de jabón y el delantal empapado. La mujer que dio la noticia no necesitó decir mucho. La forma en que permaneció en la puerta, el pesado silencio, su mirada abatida, fue suficiente. Elena dejó caer la ropa que estaba escurriendo. Se limpió las manos en el delantal y fue hacia el cuerpo de su esposo sin decir una palabra. Se quedó allí, mirando su rostro cubierto por un paño, sintiendo al bebé moverse dentro de ella, como si quisiera preguntar dónde estaba su padre. Pero no hubo respuesta, solo silencio, solo el dolor seco y profundo, el tipo de dolor que no desaparece con lágrimas. El funeral fue sencillo, poca gente, breves palabras. Elena permaneció junto a la tumba, sujetándose el vientre con ambas manos, escuchando cómo la tierra golpeaba el ataúd. Cuando terminó, la gente se fue rápidamente. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía cómo consolar a una mujer embarazada que acababa de perder a su marido. Así que eligieron el camino más fácil, el silencio. Pero no era un silencio respetuoso. Era el tipo de silencio que juzga, que observa, que espera un error. Y Elena lo sintió. Lo sintió en las miradas de reojo, en las conversaciones que se interrumpían a su paso, en la forma en que algunas mujeres mayores negaban con la cabeza como si ya supieran el final de la historia. Estaba sola, embarazada, sin dinero, sin familia cercana, con nada más que una casa que no era suya y una barriga que crecía cada día, recordándoles a todos que seguía allí, obstinadamente viva. Fue a partir de ahí que empezó el desprecio. No fue inmediato, fue gradual. Empezó con pequeñas negaciones. La dependienta que dijo que ya no podía dar crédito. La vecina que le exigió el alquiler por adelantado. La cuñada de Arthur que apareció para ayudar. Pero se pasó todo el tiempo poniendo los ojos en blanco, diciendo que Elena debería volver a casa de su madre, que no podría arreglársela sola, que un niño necesita estructura. Luego vinieron los comentarios más duros. Dijeron que debería haber vendido la casa y haberse ido. Dijeron que una mujer embarazada, sin marido, era un peso muerto. Dijeron que el bebé nacería y que no tendría leche, paciencia ni fuerzas para criarlo. Finalmente, dijeron que debería avergonzarse de seguir caminando por allí con la barriga al descubierto, como si no supiera cuál era su lugar. Y Elena escuchó todo esto en silencio. Se guardó cada palabra, se tragó cada humillación y siguió caminando. El desalojo tuvo lugar una mañana de septiembre, cuando el viento aún era frío y el cielo estaba cargado de nubes grises que parecían abatir la tierra. Elena estaba barriendo frente a la casa cuando vio al cuñado de Arthur, un hombre llamado Sebastián, caminando por la calle con otros 2 hombres a quienes no conocía bien. Llegaron despacio, con el aire de quien ya ha tomado una decisión, y Elena sintió un nudo en el estómago incluso antes de que abrieran la boca. Sebastián se detuvo frente a ella, se quitó el sombrero,
Se secó la frente con el dorso de la mano y dijo, sin rodeos, que la casa ya no era suya, que Arthur nunca había registrado nada a su nombre, que la propiedad, por derecho de sangre, revertía a la familia, y que tenía hasta el final de la semana para irse. Elena dejó caer la escoba y lo miró con una mezcla de asombro e incredulidad. Le preguntó si hablaba en serio. Le preguntó si de verdad iba a quitarle el techo a una mujer embarazada, la viuda de su propio hermano. Sebastián apartó la mirada, como si la pregunta fuera inoportuna, y respondió que no era nada personal, que él también tenía una familia que mantener, que la casa valía dinero y que no podía dejarla ahí, desperdiciada por alguien que ni siquiera podría pagar las cuentas. Le dijo que buscara a su madre o a algún pariente lejano o incluso a la iglesia, pero que no se quedaría allí, en esa casa. Los dos hombres que lo acompañaban no dijeron nada, simplemente se quedaron allí, de brazos cruzados, como testigos mudos de una sentencia ya sellada. Elena sintió que le temblaban las piernas. Se le secó la boca. Sintió al bebé moverse dentro de ella, como si también estuviera asustado. Ella intentó discutir. Dijo que Arthur había construido la mitad de esa casa con sus propias manos, que había comprado las tablas, clavado las vigas, reparado el techo, que ella tenía derecho, al menos, a una parte. Sebastián meneó la cabeza con impaciencia y dijo que los derechos eran lo que estaba en el papel, y que no había nada en el papel. Dijo que si quería luchar por ello, podía encontrar un abogado, pero que los abogados eran caros y apenas tenía lo suficiente para comer. Dijo, con una media sonrisa amarga, que estaba perdiendo el tiempo, que lo mejor era aceptar la realidad y seguir adelante. Y fue en ese momento, en esa frase seca y cruel, que Elena comprendió que no era solo una cuestión de propiedad. Se trataba de humillación, de poder, de un hombre que quería demostrar, delante de otros hombres, que una mujer sola no tenía voz, ni voz, nada. En los días siguientes, Elena intentó pedir ayuda. Llamó a las puertas de los vecinos que previamente habían recibido a Arthur con respeto. Buscó a su cuñada, la misma que había acudido a ayudar después del funeral. Fue a casa de un señor mayor para quien Arthur solía trabajar, con la esperanza de que interviniera, que dijera algo, que al menos diera testimonio de la injusticia. Pero todos la evitaban, todos tenían excusas listas. Algunos decían que no podían interferir en asuntos familiares. Otros decían que Sebastián estaba en su derecho. Y otros miraban el vientre de Elena con esa mirada de quien piensa, mujer embarazada, sola, sin hogar, esto no acabará bien. Nadie le ofreció refugio, nadie le ofreció dinero, nadie le ofreció siquiera un consejo sincero. Lo que ofrecieron fue silencio. Y el silencio, en ese contexto, era la forma más cruel de condena. El último día, Elena recogió lo poco que tenía: ropa vieja, una manta rota, una olla abollada, el cuchillo de cocina que Arthur había afilado antes de morir. Lo metió todo en un saco de arpillera y salió por la puerta trasera sin mirar atrás. No lloró, no gritó, no suplicó, simplemente se fue. Caminó por el camino de tierra con el saco a la espalda y la mano agarrándose el vientre, sintiendo las piedras lastimarle las plantas de los pies a través de las botas gastadas. El cielo estaba despejado, pero el sol ardía con una crueldad indiferente. Algunos la vieron pasar, algunos bajaron la mirada, otros susurraron entre sí. Una mujer mayor escupió al suelo al paso de Elena, como si llevara algo sucio, algo contagioso, y tal vez así fuera. Tal vez la pobreza, la soledad y el embarazo fuera del matrimonio se veían, en ese lugar y en ese momento, como signos de debilidad moral, como prueba de que Dios le había dado la espalda. Elena caminó hasta que no pudo más. Se detuvo a la orilla de un arroyo, bebió agua con las manos ahuecadas, se mojó la cara, se sentó en una roca y finalmente dejó caer las lágrimas. Pero lloró en silencio.
Lloró como siempre lloraba, sin testigos, sin consuelo, sin esperanza de que alguien la oyera. Lloró porque estaba cansada, porque estaba embarazada, porque estaba sola, porque el hombre que amaba estaba muerto y enterrado, y su hermano la había echado a la calle como basura. Lloró porque no sabía dónde dormiría esa noche, no sabía cómo alimentaría al niño que crecía dentro de ella, no sabía si sobreviviría hasta el parto. Y por primera vez desde la muerte de Arthur, Elena sintió miedo, no el miedo fugaz que va y viene, sino el miedo profundo que persiste, el miedo de que tal vez al final todos tuvieran razón, de que realmente no lo lograría, de que moriría allí, olvidada, sola, con el bebé aún dentro de ella. Pero entonces, en un extraño arrebato de terquedad, de ira contenida, se secó la cara con el dorso de la mano, se levantó y siguió caminando. Porque rendirse, en ese momento, sería darles a Sebastián y a todos los demás exactamente lo que esperaban. Y Elena decidió, ahí mismo, que no iba a dárselo. Elena caminó hasta el anochecer, sintiendo el peso del saco de arpillera clavándose en su hombro y el dolor de espalda empeorando con cada paso. El camino de tierra serpenteaba entre campos abandonados, cercas caídas y árboles retorcidos que parecían esqueletos plantados en la tierra. El viento soplaba frío, trayendo el olor a tierra seca y humo lejano de un incendio. No sabía exactamente a dónde iba, solo sabía que no podía detenerse, que detenerse significaba dormir al raso, expuesta, vulnerable, y que el bebé dentro de ella merecía al menos un techo, aunque fuera de zinc con goteras y madera podrida. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, Elena divisó la oscura silueta de un cobertizo en la distancia. Era grande, pero visiblemente abandonado. Las puertas colgaban torcidas, una de ellas caída al suelo. No había luz, no había movimiento, solo sombras y silencio. Se acercó lentamente, empujando con el hombro la puerta que aún seguía en pie. La madera crujió con fuerza, rompiendo el silencio de la noche. Dentro olía a moho, polvo acumulado y algo metálico, como a chatarra guardada demasiado tiempo. Elena entró y se quedó quieta un momento, dejando que sus ojos se acostumbraran a la tenue luz. Poco a poco empezó a distinguir formas, montones de bolsas viejas, engranajes oxidados tirados en un rincón, trozos de cadenas, poleas rotas, herramientas sin mangos. El techo de zinc tenía agujeros que dejaban entrar la tenue luz de la luna. El suelo era de tierra compactada, irregular, cubierto de escombros, pero estaba seco y estaba vacío. Y eso, en ese momento, era todo lo que necesitaba. Elena dejó caer la bolsa al suelo, se sentó apoyada en la pared y finalmente permitió que su cuerpo se relajara. Le dolían las piernas, sentía un peso en el estómago. El agotamiento era tan profundo que parecía salir de dentro de sus huesos. Esa primera noche, Elena no durmió bien. El frío se filtraba a través de la fina manta que había traído, y el bebé se movía sin parar, como si también estuviera inquieto. Yacía de lado, mirando el techo con goteras, escuchando el silbido del viento contra las láminas de zinc sueltas. De vez en cuando, una rata correteaba por la esquina del cobertizo. De vez en cuando, algo que crujía afuera la sobresaltaba. Pero no se fue, no huyó, simplemente se quedó allí, respirando lentamente, intentando calmar su corazón que latía demasiado rápido. Pensó en Arthur, pensó en cómo le cogió la mano antes de dormirse, pensó en la promesa de la cuna que nunca terminó. Pensó en lo diferente que sería si él siguiera vivo, pero Arthur estaba muerto, y ella estaba allí, sola, en un cobertizo abandonado, embarazada de 7 meses, sin dinero, sin comida, sin nada más que su propia terquedad. Y la terquedad comenzaba a darse cuenta, era todo lo que le quedaba. En los días siguientes, Elena empezó a explorar el cobertizo con más detenimiento.
descubrió que el lugar había sido, décadas atrás, un almacén de café. Aún quedaban restos de sacos apilados en la parte trasera, manchados de humedad y desgarrados por insectos. También había herramientas viejas, llaves inglesas oxidadas, martillos sin mango, sierras con dientes rotos, clavos doblados esparcidos por el suelo. Y había, esparcidas por el espacio, piezas de máquinas que no pudo identificar de inmediato. Engranajes de diferentes tamaños, ejes metálicos retorcidos, correas de cuero secas, tornillos sueltos, poleas que aún giraban, aunque crujían ruidosamente. Para cualquier otra persona esto era basura, pero para Elena, que había crecido viendo a su padre reparar herramientas, era algo más. Era materia prima, era posibilidad, era, quizás, lo único que aún podía controlar. Y si has seguido esta historia hasta aquí, suscríbete al canal, porque lo que esta mujer está a punto de hacer te demostrará que la fuerza de una madre soltera puede ser mayor que cualquier juicio. Ellen empezó a juntar las piezas. No tenía un plan claro, solo un instinto, un recuerdo lejano de su padre mostrándole cómo una polea podía cambiar la dirección de una fuerza, cómo un eje bien posicionado podía transformar el movimiento lineal en rotación, cómo los tornillos apretados en el lugar correcto podían mantener unidas estructuras que parecían imposibles. Separó las piezas por tamaño, limpió el óxido con un paño viejo, comprobó si los engranajes aún encajaban. Lo hizo despacio, porque la barriga le estorbaba, porque le dolía la espalda, porque el cansancio llegaba en oleadas que la obligaban a sentarse y respirar hondo antes de continuar. Pero continuó, siempre continuaba, y poco a poco, sin darse cuenta, se convirtió en una rutina. Despertar, juntar piezas, limpiar, organizar, intentar encajarlas, equivocarse, volver a intentarlo. El hambre era una presencia constante. Elena comía poco. A veces podía cambiar un pequeño trabajo por un trozo de pan duro o unas patatas marchitas. Otras veces simplemente no comía. Bebía agua del arroyo cercano, me lavaba la cara, me mojaba el pelo para aliviar el calor. Su cuerpo estaba cambiando de una manera aterradora. Su barriga creció, pero sus brazos se volvieron más delgados, su rostro se volvió más hueco, sus manos, siempre callosas, ahora sangraban fácilmente por el óxido y los bordes afilados del metal. Se envolvía trapos alrededor de los dedos para seguir trabajando. No se quejaba, no lloraba, simplemente seguía adelante, porque parar significaba pensar, y pensar significaba recordar. Y recordar significaba sentir todo el dolor de todo lo que había perdido. Así que era mejor mantener mis manos ocupadas, incluso si me dolían. Era mejor seguir construyendo algo, incluso si no sabía exactamente qué. Por la noche, tumbada en el duro suelo con la fina manta sobre el cuerpo, Elena volvía a pensar en Arthur. Recordaba cómo le acariciaba el pelo antes de acostarse, cómo le hablaba en voz baja, casi en un susurro, sobre sus planes, sobre el hijo que estaba por nacer, sobre el futuro que construirían juntos, pero Arthur ya no estaba, y el futuro que había imaginado había muerto con él. Solo quedaba esto, un cobertizo frío, una barriga pesada y un montón de metal oxidado que quizás, solo quizás, podría convertirse en algo. Elena no sabía si tenía sentido, no sabía si alguien más la creía, pero ella misma seguía creyendo, o al menos fingía creer. Y a veces fingir creer basta para seguir viva un día más. Cerraba los ojos, se ponía la mano en el vientre, sentía moverse al bebé y prometía en silencio: te voy a dar algo, no sé qué, pero lo haré. Una mañana, Elena se despertó con un dolor agudo en la parte baja de la espalda. Intentó levantarse, pero su cuerpo no obedecía. Se quedó allí tumbada un rato, respirando hondo, intentando controlar el miedo que le subía a la garganta. El dolor remitió, pero dejó una advertencia. El bebé venía, y no tenía nada preparado, ni ropa, ni pañales, ni comida guardada,
Ni siquiera tenía un lugar decente para dar a luz, solo ese cobertizo sucio y frío, lleno de metal afilado y polvo. Pero Elena no entró en pánico, al menos no exteriormente. Se levantó despacio, caminó hacia la pila de piezas que había estado organizando y las miró con una extraña claridad. Necesitaba terminar esto. Necesitaba que esto funcionara, porque si funcionaba, tal vez alguien pagaría por ello. Y si alguien pagaba, podría comprar comida, podría comprar tela, podría tal vez sobrevivir. Fue en ese momento que Elena comprendió lo que estaba construyendo. No era solo una máquina, era su propia supervivencia. Era la prueba de que no necesitaba a Sebastião, ni a los vecinos, ni la compasión de nadie. Era la prueba de que una mujer embarazada, sola, despreciada, aún podía crear algo de la nada, aún podía transformar chatarra en herramientas, aún podía, con sus propias manos sangrantes, construir lo imposible. Y esa certeza silenciosa y obstinada, fue lo que la mantuvo en pie. Volvió a las piezas, ajustó un engranaje, apretó un tornillo, probó el movimiento. Algo crujió, pero funcionó, y por primera vez en semanas, Elena sonrió. No era una sonrisa amplia, no era una sonrisa feliz. Era solo la sonrisa de alguien que entendía que aún estaba viva, y que, viva, aún podía luchar. Las semanas transcurrieron lentas y pesadas. Elena trabajaba todos los días, desde el amanecer hasta que se apagaba la luz. Su barriga era tan grande que apenas podía agacharse. Tenía que arrodillarse para recoger piezas del suelo. Yo tenía que sentarme para apretar los tornillos, pero ella seguía adelante. Siempre seguía adelante. Algunas personas pasaban por el cobertizo y miraban de lejos, curiosas o recelosas. Algunos se reían, decían que se estaba volviendo loca, que una mujer embarazada no debería trabajar con hierro, que saldría mal, que se haría daño, que el bebé nacería con defectos por el esfuerzo. Elena lo oía todo y no respondía. Simplemente bajaba la cabeza y seguía trabajando. Porque responder sería un desperdicio de energía, y energía era algo que no podía permitirse desperdiciar. Una tarde, una mujer mayor se detuvo en la puerta del cobertizo. Se quedó allí, observando a Elena trabajar durante unos minutos. Luego preguntó, con una mezcla de curiosidad y desdén, «¿Qué haces, niña?». Elena se detuvo, se secó el sudor de la frente y respondió con voz cansada, «Estoy construyendo una máquina para moler café». La mujer rió a carcajadas con desprecio. Dijo, «¿Una máquina? ¿Tú? ¿Una mujer embarazada que apenas puede caminar?». Dijo que el café se compraba ya hecho, que moler granos era cosa del pasado, que nadie querría eso, que Elena estaba perdiendo el tiempo. Luego le dio la espalda y se alejó, todavía riendo, y Elena se quedó allí, sosteniendo una llave inglesa oxidada, sintiendo las palabras clavándose en ella como clavos. Pero no se rindió, contuvo el dolor, contuvo la ira, y volvió al trabajo. El bebé se movía cada vez más. A veces, con tanta fuerza que Elena tenía que detenerse y respirar hondo, poniendo las manos sobre su vientre, pidiéndole paciencia en silencio. «Solo un poco más», susurraba. «Solo un poco más y terminaré. Y entonces tendremos algo propio, algo que nadie nos podrá arrebatar». No sabía si el bebé entendía, no sabía si marcaba la diferencia, pero hablar en voz alta la ayudó. La ayudó a recordar que no estaba completamente sola, que había alguien allí, dentro de ella, esperando. Alguien que dependía de ella, alguien por quien valía la pena continuar. Y Elena, incluso agotada, incluso rota, incluso humillada, continuó, porque eso es la maternidad. La maternidad es continuar incluso cuando no queda nada, incluso cuando el cuerpo grita que pares, incluso cuando todo el mundo te dice que no lo lograrás. En una fría noche de luna llena, Elena finalmente colocó la última pieza. La máquina estaba ensamblada. No era hermosa, no era sofisticada, pero estaba allí, sólida, real, funcional.
Elena se paró frente a ella con las manos sucias de grasa y los ojos llenos de lágrimas que no podía dejar caer. Lentamente pasó la mano sobre la estructura de hierro, sintiendo el frío metal bajo sus dedos callosos. Esto había salido de sus manos, de esas mismas manos que todos pensaban que eran demasiado débiles, de esas mismas manos que sostuvieron el cadáver de su esposo, de esas mismas manos que fueron expulsadas de su propio hogar. Esas manos habían construido algo. Y eso, pensó Elena, nadie podría quitarle, nadie podría borrar. Ella lo había demostrado, a sí misma, si no a nadie más, que aún podía crear, que aún importaba, que aún estaba viva. Y entonces, como si su cuerpo hubiera estado esperando este momento, llegó la primera contracción, fuerte, profunda, dolorosa. Elena se dobló, sujetándose el vientre, respirando profundamente. El bebé venía y estaba sola, en medio de un cobertizo abandonado, sin ayuda, sin una partera, sin nada más que la máquina que acababa de construir y su propio coraje. Pero Elena no gritó, no entró en pánico, solo respiró, simplemente se preparó. Porque si había logrado construir una máquina de la nada, podría traer una vida al mundo, incluso si estaba sola, incluso si estaba allí, incluso si nadie la creía, lo iba a hacer, porque rendirse nunca había sido una opción. El parto duró toda la noche. Elena se aferró a las vigas del cobertizo, respiró hondo entre contracciones, mordió la manta para ahogar un grito y, mientras el amanecer comenzaba a iluminar el cielo, sostuvo en sus brazos a una pequeña bebé mojada y morada que lloraba con una fuerza sorprendente para algo tan frágil. Elena limpió a la niña con el único paño limpio que tenía, la envolvió en la manta vieja y se sentó allí en el suelo de tierra compacta, mirando el rostro arrugado de su hija, sintiendo una extraña mezcla de agotamiento, alivio y terror absoluto. Lo había logrado. Había traído una vida al mundo sola, sin ayuda, en medio de un cobertizo abandonado. Pero ahora, mirando a esa pequeña criatura que dependía completamente de ella, Elena se dio cuenta de que la parte más difícil solo comenzaba. Porque ahora ya no era solo ella, ahora eran dos. Y dos bocas que alimentar, sin dinero, sin hogar, sin nada. Parecía demasiado imposible de soportar. Durante los primeros días tras dar a luz, Elena apenas podía caminar. Tenía el cuerpo destrozado, le temblaban las piernas. El dolor entre las piernas era constante y agudo. Pero la bebé lloraba de hambre. Lloraba fuerte, desesperada, y Elena necesitaba amamantar, incluso con los pezones doloridos y agrietados. Lo hacía sentada contra la pared del cobertizo, con su hija en el regazo, mirando la máquina que había construido y preguntándose si realmente serviría para algo, si alguien querría comprarla, si alguien siquiera la miraría, o si todo había sido solo el delirio de una mujer desesperada que intentaba aferrarse a algo que se asemejara a un futuro. La duda era como un peso en su pecho, pero Elena no podía permitirse el lujo de que la paralizara. Así que, en cuanto pudo estar de pie más de unos minutos seguidos, ató a la bebé a su espalda con un paño largo y volvió al trabajo. Fue una mañana nublada, unas 2 semanas después de dar a luz, cuando algo cambió. Elena estaba ajustando una de las correas de la máquina cuando oyó pasos afuera. Se tensó, agarrando con fuerza la llave de hierro, protegiendo instintivamente a su hija atada a su espalda. Un hombre apareció en la puerta del cobertizo. Era viejo, delgado, con la piel curtida por el sol y las manos callosas por trabajar en el campo toda su vida. Se detuvo en la puerta, se quitó el sombrero y miró a Elena con una expresión difícil de descifrar. No era desprecio, no era lástima, era algo más cercano a una cautelosa curiosidad. Preguntó con voz ronca: ¿Es cierto que instalaron una máquina de moler café aquí? Elena dudó, pero respondió que sí.
El hombre entró lentamente, miró la máquina, la rodeó, tocó con cuidado los engranajes, probó el eje, tiró de la correa. Permaneció en silencio un buen rato, luego preguntó, ¿funciona esto? Y Elena, con la voz firme por primera vez en semanas, respondió, funciona. El hombre se presentó como Joaquim. Dijo que tenía una pequeña propiedad a pocos kilómetros, que llevaba 40 años cultivando café y que estaba cansado de depender de intermediarios costosos para procesar la cosecha. Dijo que había oído hablar de ella, de la mujer embarazada que había sido desalojada de su casa y vivía en un cobertizo abandonado. Dijo que también había oído los comentarios maliciosos, las risas, las apuestas de que no duraría ni un mes. Pero dijo, mirando directamente a los ojos de Elena, que había venido a verlo con sus propios ojos, porque no creía en chismes, creía en lo que veía. Y lo que veía allí era una máquina que, aunque sencilla, parecía sólida, parecía bien pensada, parecía funcional. Le preguntó a Elena si le dejaría probarla con unas bolsas de café. Dijo que si funcionaba bien, le pagaría. No mucho, porque él también era pobre, pero le pagaría lo justo. Y tal vez, si la máquina realmente funcionaba, podría difundir la noticia entre otros pequeños productores de la región. Elena sintió que algo extraño le subía al pecho. No era exactamente esperanza, era algo más pequeño, más cauteloso. Era la posibilidad de que quizás, solo quizás, todo esto no hubiera sido en vano. Asintió y dijo que sí, que podía intentarlo. Joaquim se fue y regresó al final de la tarde con 2 bolsas grandes de café en grano. Colocó los granos en la abertura de la máquina, giró la manivela que Elena había improvisado y observó en silencio cómo la máquina crujía, giraba y molía. El ruido era fuerte, metálico, pero constante. Los granos salían por el otro lado molidos irregularmente, pero molidos al fin y al cabo. Funcionó. No era perfecto, pero funcionó. Joaquim tomó un puñado de café molido, lo olió, lo frotó entre los dedos y finalmente sonrió. Una sonrisa pequeña, discreta, pero genuina. Miró a Elena y dijo, «Lo hiciste tú sola». Y Elena, con su hija durmiendo boca arriba y la mirada cansada, respondió, «Yo sí». Y en ese momento, por primera vez desde la muerte de Arthur, Elena sintió que quizás aún había un lugar para ella en el mundo, que quizás aún tenía algo que ofrecer, que quizás, a pesar de todo, aún importaba. Joaquim pagó con unas monedas y una bolsa de patatas. Dijo que volvería la semana siguiente con más café y que hablaría con los vecinos. Antes de irse, miró a Elena una última vez y le dijo, en voz baja pero firme, «No dejes que nadie te convenza de que no vales nada, porque sí lo vales, y esta máquina es la prueba». Luego se dio la vuelta y se fue, dejando a Elena allí de pie, con las monedas en sus manos manchadas de grasa, sintiendo las lágrimas escapar por fin. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de reconocimiento, de validación, porque alguien por fin había visto, había creído, había pagado. Y eso, por pequeño que fuera, lo cambió todo. Cambió porque demostró que no estaba loca, que la máquina era real, que su trabajo importaba, y que tal vez, solo tal vez, ella y su hija podrían sobrevivir. Joaquim cumplió su palabra. Regresó la semana siguiente con más café y trajo consigo a otros 2 hombres, pequeños productores que también querían probar la máquina. La noticia empezó a correrse poco a poco, de boca en boca, entre quienes no tenían dinero para pagar a los intermediarios y veían la máquina de Elena como una alternativa viable. Pero junto con la noticia, llegó algo inesperado, la ira silenciosa de Sebastián. Se enteró de que su cuñada, la mujer a la que había echado de casa, estando embarazada, estaba ganando dinero con una máquina improvisada en un viejo cobertizo. Y esto le molestó profundamente, no porque necesitara el dinero, sino porque la existencia de Elena, su supervivencia, su resiliencia, era una afrenta a la narrativa que él había construido.
Había dicho que no duraría ni un mes. Había apostado junto con otros a que desaparecería, mendiga o muera en el parto. Pero Elena no había hecho nada de eso. Y eso, para un hombre como Sebastián, era inaceptable. Fue una tarde lluviosa cuando Sebastián apareció en el cobertizo. Elena estaba amamantando a su hija cuando oyó pasos pesados en la entrada. Levantó la vista y lo vio allí de pie, empapado por la lluvia, con el rostro sombrío y los puños apretados. No se quitó el sombrero, no la saludó. Simplemente entró, miró a su alrededor con desdén y preguntó con voz áspera: «¿Entonces es cierto que vendes servicios por aquí?» Elena cubrió a su hija con la manta, se levantó lentamente y respondió que sí, que ofrecía moler café a quien lo necesitara. Sebastián soltó una breve y amarga risa y dijo que era ridículo, que no tenía permiso para usar ese cobertizo, que la propiedad tenía dueño, que estaba invadiendo la propiedad. Elena sintió un nudo en el estómago. Preguntó de quién era el cobertizo, y Sebastián, con una sonrisa torcida, respondió: «Mío, siempre ha sido mío. Toda esta tierra perteneció a mi padre, y ahora es mía». Elena permaneció en silencio, procesando la información. Sebastián continuó hablando, paseándose alrededor de la máquina con el aire de quien disfruta de su propio poder. Le dijo que tenía dos opciones: pagar el alquiler por el uso del almacén o irse inmediatamente. Y el alquiler, por supuesto, sería más alto de lo que podía permitirse. Él lo sabía, contaba con ello, porque el objetivo no era recibir dinero, era humillarla de nuevo. Era demostrar que seguía a su merced, que seguía sin tener nada, que todo lo que había construido podía serle arrebatado con una sola palabra suya. Elena sintió que la ira crecía, ardiente y aguda, pero se obligó a mantener la voz serena. Le preguntó si tenía algún documento que acreditara que el almacén era suyo. Sebastián dudó un segundo, solo un segundo, pero fue suficiente. Dijo que no necesitaba ningún documento, que todos lo sabían, que su palabra valía más que cualquier papel. Y entonces le dio la espalda y se fue, dejando la amenaza tácita flotando en el aire. Solo tenía unos días para decidir. Esa noche, Elena no pudo dormir. Yacía en el duro suelo, con su hija durmiendo a su lado, mirando el agujero en el techo y sintiendo el peso de la injusticia oprimiendo su pecho. Todo lo que había construido estaba amenazado de nuevo. Todo lo que había luchado por conservar estaba a punto de ser arrebatado, y esta vez no sabía si tendría la fuerza para empezar de nuevo. Pero entonces, en un extraño impulso, se levantó y empezó a rebuscar en el cobertizo. Buscó en los rincones oscuros, bajo las viejas bolsas, detrás de las pilas de metal. No sabía exactamente qué buscaba. Solo presentía que había algo allí, algo que Sebastián no quería que encontrara. Y entonces, bajo una pila de tablas podridas al fondo del cobertizo, Elena encontró una caja de metal oxidada. La abrió con cuidado y dentro, envuelto en tela vieja, había un documento, amarillento, manchado, pero legible. Y si has seguido hasta aquí, suscríbete, porque lo escrito en ese papel lo cambió todo, y necesitas ver cómo la verdad, incluso enterrada durante años, aún puede salir a la luz. El documento era una escritura, vieja, con más de 30 años de antigüedad, y registraba que el cobertizo, junto con el terreno circundante, no pertenecía al padre de Sebastián, pertenecía al padre de Arthur, y por herencia legítima ahora pertenecía a Arthur, y con la muerte de Arthur, sin testamento en contrario, pertenecía a su viuda y a su hijo, pertenecía a Elena. Elena leyó el documento 3 veces, con las manos temblorosas, el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. Era real, estaba allí, escrito, firmado, registrado. Sebastián había mentido, no solo sobre el cobertizo, sino probablemente también sobre la casa. Había usado su ignorancia, su vulnerabilidad, su desesperación para tomar lo que no era suyo, y ahora tenía la prueba.
Tenía en sus manos la evidencia de que todo lo que había hecho era un robo, un fraude, una crueldad premeditada. Elena guardó cuidadosamente el documento, lo escondió en un lugar seguro y esperó. No corrió a enfrentarse a Sebastián, no gritó, no celebró. Simplemente esperó, porque había aprendido, en los últimos meses, que actuar impulsivamente era peligroso, que era necesario pensar, planificar, esperar el momento oportuno. Y el momento oportuno llegó cuando Sebastián regresó al almacén 3 días después, acompañado de 2 hombres que había traído para intimidar. Entró con ese aire de superioridad, dispuesto a expulsar de nuevo a Elena, dispuesto a demostrar una vez más que no tenía ningún poder. Pero Elena esperaba. Allí estaba, con su hija atada a la espalda, sosteniendo el documento en sus manos. Y cuando Sebastián abrió la boca para hablar, ella simplemente le extendió el papel y le dijo, con voz firme y clara, «Este almacén es mío. Siempre lo ha sido, y tú lo sabías». El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián tomó el documento, lo leyó y palideció. Intentó decir que no demostraba nada, que era demasiado viejo, que no valía la pena, pero le temblaba la voz. Y todos los presentes, incluidos los 2 hombres que había traído, comprendieron que mentía. Comprendieron que lo habían atrapado y que esta vez no había escapatoria. Sebastián intentó protestar. Dijo que el documento podía ser falso, que Elena podría haberlo falsificado, que nadie creería la palabra de una mujer desesperada contra la suya. Pero uno de los hombres que había traído, un señor mayor que conocía la región desde hacía décadas, tomó el papel de las manos de Sebastián, lo examinó con atención y dijo, con la voz cargada de decepción, «Esto es auténtico. Recuerdo cuando se registró este cobertizo. Perteneció al padre de Arthur, siempre ha sido así». El otro hombre negó con la cabeza, dio un paso atrás y dijo que no quería participar en aquello, que no iba a ayudar a nadie a robarle las tierras a una viuda. Sebastián se quedó allí solo, con el rostro rojo de ira y vergüenza, buscando las palabras que no le salían. Elena no dijo nada más. Simplemente sostuvo el documento contra su pecho y esperó. Y Sebastián, al darse cuenta de que había perdido, escupió al suelo, maldijo en voz baja y abandonó el cobertizo como un hombre derrotado. Y desde ese día nunca regresó. La noticia del enfrentamiento se extendió rápidamente por el pueblo, y muchos que antes se habían reído de Elena, ahora la miraban con una extraña mezcla de respeto e inquietud, porque había demostrado que la resistencia era posible, y eso les inquietaba. Con la confirmación de que el cobertizo era suyo, Elena sintió un profundo cambio en su interior. No era exactamente felicidad, no era una victoria completa, pero era algo sólido, concreto, a lo que podía aferrarse. Era la certeza de que tenía un lugar, un espacio que nadie podría arrebatarle, y con eso vino una renovada responsabilidad, transformar ese lugar en un verdadero hogar, no solo para ella, sino también para su hija. Empezó lentamente porque su cuerpo aún estaba débil y la niña era demasiado pequeña para que la dejaran sola. Limpió el cobertizo con más cuidado, barrió el suelo de tierra, retiró la basura acumulada, reparó las puertas caídas, lapó los agujeros más grandes del techo con trozos de hojalata que encontró por ahí. No era bonito, no era cómodo, pero era funcional, y funcional para Elena era lo único que importaba en ese momento. Poco a poco, el cobertizo dejó de ser un simple refugio temporal y empezó a parecerse a algo parecido a una casa, aunque tosca, aunque pobre, aunque aún oliera a chatarra y café mohoso. La máquina seguía funcionando. Joaquín regresaba regularmente, siempre trayendo café para moler y pagando con monedas o comida. Otros pequeños productores también comenzaron a aparecer, cautelosos al principio, pero satisfechos después de ver la máquina funcionar. Elena cobraba poco,
porque sabía que estas personas eran tan pobres como ella. Pero lo poco que cobraba comenzó a acumularse. Unas monedas por aquí, unas papas por allá, un trozo de carne seca de vez en cuando. Lo ahorraba todo con cuidado, economizaba, planificaba, compraba tela barata en el mercado y cosía ropa sencilla para su hija. Compró frijoles, arroz, sal, cosas básicas, pero suficientes para evitar el hambre. Y por primera vez, desde la muerte de Arthur, Elena comió sin las punzadas de culpa y miedo que le oprimían el estómago. Comió sabiendo que se lo había ganado con su propio trabajo, con sus propias manos. Y eso marcó la diferencia, porque no era caridad, no era lástima. Era el fruto de algo que ella había construido. Y si estás viendo esta historia y sientes que algo se mueve dentro de ti, suscríbete al canal, porque historias de reconstrucción como esta necesitan ser contadas y tú eres parte de eso al quedarte aquí hasta el final. Elena también empezó a mejorar la máquina. Se dio cuenta de que algunos engranajes chirriaban demasiado y podían ajustarse, que algunas manijas estaban demasiado flojas y necesitaban apretarse, que el eje principal podía lubricarse con sebo para girar con más suavidad. Hacía estas mejoras en su tiempo libre, siempre con su hija cerca, atada a su espalda o acostada en una cesta forrada con trapos limpios. La niña crecía despacio, pero crecía. Abría sus grandes ojos oscuros al oír el sonido de la máquina en funcionamiento. A veces lloraba, pero la mayor parte del tiempo se limitaba a observar en silencio, como si ya comprendiera que ese ruido metálico era el sonido de su supervivencia. Y Elena, cada vez que miraba a su hija, sentía una mezcla de amor y culpa. Amor porque esa niña era todo lo que quedaba de Arthur. Culpa porque no podía darle el consuelo que merecía, pero se prometió en silencio que mejoraría, que algún día esa niña tendría más que un cobertizo frío y una madre con las manos siempre sucias de grasa. Pasaron los meses y llegó el invierno. El frío era brutal. El viento se filtraba por los agujeros del techo y las grietas de las paredes. Elena improvisó una pequeña fogata en un rincón del cobertizo, usando leña vieja y ramitas secas que recogía por el camino. Dormía acurrucada con su hija bajo la única manta que tenían, apretándola contra su pecho para mantenerla caliente. Algunas noches eran tan frías que Elena no podía dormir. Simplemente yacía allí, despierta, temblando, mirando a su hija y rezando en voz baja para que no enfermara. Y la niña, milagrosamente, resistió. Lloraba poco, comía bien. Se fortaleció, a pesar de todo, y esto le dio a Elena una fuerza extraña, casi irracional. La certeza de que si su hija podía sobrevivir en esas condiciones, entonces ella también podría, y que juntas, de alguna manera, lo superarían y saldrían adelante. Una mañana, Elena se despertó y se dio cuenta de que la máquina producía más de lo que podía manejar sola. Había una fila de gente esperando para usarla, y no podía seguirles el ritmo a todos. Necesitaba ayuda, pero no confiaba lo suficiente en nadie como para llevar a alguien al cobertizo, hasta que Joaquim le sugirió contratar a un joven del pueblo, un huérfano de unos 15 años, que vivía haciendo trabajos esporádicos y era conocido por su honestidad y trabajo duro. Elena dudó, pero acabó aceptando. El chico se llamaba Vicente. Era delgado, callado y de pocas palabras, pero tenía manos hábiles y aprendió rápido. Elena le enseñó a manejar la máquina, a ajustar el molido, a limpiar los engranajes. Vicente lo absorbía todo en silencio, trabajaba sin quejarse y, al final de la jornada, aceptaba sin rechistar el modesto salario que Elena le ofrecía. Y poco a poco, sin que Elena se diera cuenta, ese cobertizo que antes solo la había albergado a ella y a la soledad, comenzó a albergar algo parecido a una pequeña comunidad, algo parecido a la esperanza.
Habían pasado 2 años desde aquella mañana en que Elena entró por primera vez en el cobertizo abandonado. La máquina que había construido con chatarra y terquedad ahora funcionaba a diario, de sol a sol, sirviendo a decenas de pequeños productores que ya no dependían de costosos intermediarios. La niña, nacida en un parto solitario y desesperado, corría ahora por el cobertizo con pasos vacilantes, riendo al oír el metálico traqueteo de los engranajes. Vicente seguía ayudando. Ya no era un niño asustado, sino un joven seguro de sí mismo que sabía manejar la máquina tan bien como Elena. Y el cobertizo, antes vacío y cubierto de polvo, ahora tenía estanterías improvisadas, herramientas organizadas y sacos de café cuidadosamente apilados. No era lujoso, no era bonito, pero era productivo, era funcional, era la prueba viviente de que Elena había construido algo de la nada, algo que funcionaba, algo que nadie creía posible. Y eso, más que cualquier riqueza, era su silenciosa venganza contra todos aquellos que habían apostado por su caída. Sebastián nunca volvió a aparecer por el cobertizo, pero Elena oía hablar de él de vez en cuando. Sabía que había perdido el respeto en el pueblo tras difundirse la historia de la escritura. Supe que algunos de sus familiares se habían distanciado, avergonzados. Oí que bebía más de la cuenta y que se pasaba el tiempo quejándose de la vida solo en los sucios bares de la carretera. Elena no sentía placer en ello. No sentía ninguna victoria. Solo sentía un extraño vacío, porque sabía que la caída de Sebastián no borraba el dolor que había causado. No traía de vuelta a Arthur. No traía de vuelta los meses de hambre, frío y desesperación. Pero al menos demostraba que la crueldad tiene consecuencias, que los hombres que pisotean a las viudas embarazadas acaban cosechando lo que siembran. Y esto, aunque amargo, era una forma de justicia. No la justicia perfecta que se ve en los cuentos de hadas, sino la justicia posible. La justicia lenta y silenciosa que habita en la mirada avergonzada de quienes una vez aplaudieron la maldad y ahora fingen no recordarla. La máquina que Elena había construido se hizo famosa en la región, no como una sofisticada proeza de ingeniería, sino como un símbolo de resistencia. La gente venía de todas partes para ver a la mujer que había sido despreciada por estar embarazada y que aún así había construido algo funcional con sus propias manos. Algunos vinieron por curiosidad, otros por respeto, y algunos, pocos pero sinceros, vinieron a disculparse. Mujeres que habían dado la espalda cuando Elena caminaba embarazada por la calle. Hombres que se habían reído al saber que vivía en un cobertizo. Personas que ahora, al ver lo que había logrado, se sentían avergonzadas de su propio juicio. Elena aceptó las disculpas en silencio. No guardó rencor, no exigió explicaciones, simplemente asintió y continuó trabajando, porque aferrarse al resentimiento requería energía. Y energía era algo que necesitaba para mantener la máquina en funcionamiento, para criar a su hija, para reconstruir su propia vida. No había lugar para el odio, solo para el trabajo y para la dignidad. Una tarde, Elena se ajustaba el cinturón cuando vio a una mujer en la puerta del cobertizo. Era la cuñada de Arthur, la misma que había puesto los ojos en blanco cuando Elena enviudó y le había dicho que no podría arreglársela sola. La mujer entró lentamente, con el rostro demacrado por la vergüenza. Se quedó allí un momento sin saber qué decir. Luego, con voz baja y temblorosa, se disculpó. Dijo que había sido cruel, que la había juzgado sin saber, que al ver todo lo que Elena había construido, se dio cuenta de que estaba equivocada, que Elena era más fuerte de lo que ella jamás podría ser. Elena dejó de trabajar, se limpió las manos en su delantal sucio y miró a su cuñada a los ojos. No dijo que todo estaba bien, no dijo que la perdonaba, simplemente dijo con voz cansada pero firme: no hice esto para demostrarte nada. Lo hice porque necesitaba sobrevivir, porque mi hija me necesitaba viva. Y luego
Volvió a su trabajo, indicando sin palabras que la conversación había terminado. La cuñada se quedó allí unos segundos más y luego se fue en silencio, cargando con el peso de su propio juicio erróneo. La hija de Elena creció fuerte. A los 3 años ya ayudaba a su madre en pequeñas pero significativas tareas, cargando herramientas ligeras, organizando tornillos, barriendo el suelo del cobertizo. Y siempre que la máquina estaba en marcha, la niña se sentaba en un rincón, observando atentamente, como memorizando cada movimiento, cada sonido, cada detalle. Elena la miró y vio a Arthur. Vio su actitud tranquila, su mirada atenta, su paciencia natural, y le dolió. Le dolió porque Arthur debería haber estado allí para ver crecer a su hija, pero al mismo tiempo la reconfortó, porque significaba que no había desaparecido del todo, que una parte de él seguía viva en esa niña testaruda que insistía en ayudar incluso cuando las herramientas eran demasiado grandes para sus pequeñas manos. Y Elena se prometió a sí misma que le contaría a su hija quién era su padre, que le hablaría del hombre honesto y trabajador que murió intentando sacar adelante a su familia, que le enseñaría a honrar su memoria no con lágrimas, sino con dignidad, con trabajo, con terquedad, con la misma fuerza que permitió a Elena sobrevivir cuando todos apostaban que caería. Y cuando Elena vio la máquina funcionando, el cobertizo organizado, a su hija jugando en un rincón y a Vicente manejando eficientemente los engranajes, finalmente comprendió lo que había construido. No era solo un molinillo de café, era la supervivencia misma, era la prueba de que una mujer despreciada y embarazada, sola y sin nada, aún podía construir algo sólido, aún podía crear desde cero, aún podía transformar la chatarra en herramientas, la humillación en dignidad, la desesperación en resistencia. Y esa silenciosa y tenaz certeza era el verdadero legado que dejaría. No riqueza, ni comodidad, sino la certeza absoluta de que rendirse nunca fue una opción. De que incluso cuando el mundo entero nos da la espalda, aún es posible continuar. Aún es posible construir, aún es posible sobrevivir. Y si has seguido esta historia hasta aquí, suscríbete al canal, porque historias como esta merecen ser recordadas. Y al suscribirte, te aseguras de que te lleguen más historias de resistencia y dignidad, y de que el legado de personas como Elena nunca se olvide.